en realidad lo que estamos viendo es un sistema fallido. Esto lamentablemente, muchas gracias por la información, Fernando, pero lamentablemente esto nos está ocurriendo por todos lados, ¿no? En el país, por todos lados. Es decir, fíjense ustedes cómo se encuentran, porque hablamos hasta el cansancio de que hay 180.000 millones de soles de déficit en infraestructura educativa. ¿Qué significa eso? Que hay colegios que hay que traerlos abajo y volverlos a hacer. Hay colegios que tienen que ser construidos y no se han construido. Pero cuando llueve, la realidad literalmente se nos cae sobre la cabeza, ¿no? Literalmente. Y estamos invirtiendo y celebramos con suerte en promedio 5.000 millones de soles al año. No estamos o sea, necesitaríamos décadas para resolver el problema de la infraestructura y por lo tanto hay que dar respuestas que sea la que sea. No puede seguir siendo esta, que no resuelve nada, ¿no? O no resuelve nada seriamente. Está en nuestros estudios Lourdes Justi, ella es decana del Colegio de Arquitectos del Perú. Bienvenida. Buenos Gracias días. por estar acá. Buenos días. Vamos a hablar de este tema del incendio en Barrios Altos y de lo que revela, ¿no es cierto?, de lo que nos está pasando. Y la primera pregunta es, ¿cómo es posible, Lourdes, que esos edificios hayan sido construidos ahí y que hayan estado funcionando? Sí. Bueno, en primer lugar, un saludo, reconocimiento a los bomberos, que hemos visto cómo mañana, tarde y noche sacrifican su vida por nosotros. Bueno, mira, en realidad lo que estamos viendo es un sistema fallido. Como Colegio de Arquitectos hemos tenido muchas reuniones de trabajo la semana pasada con el Congreso, la Comisión de Vivienda, el presidente del Congreso, Norma Yarro y otros. Y escuchamos a todas las partes. Entonces, por ejemplo, nos decía la Municipalidad de Lima a los inspectores, cuando nosotros vamos a inspeccionar, si el propietario dice que no puedo entrar. Vengo con policía, con fiscal, tampoco puedo entrar. Tiene que haber una orden de allanamiento dada por el Poder Judicial. Entonces, por un lado, se le exige a la municipalidad, hay que fortalecer las acciones para paralizar esto. Lo mismo pasa con las construcciones. Es increíble ver cómo en una zona histórica donde máximo se pueden 3 pisos, tenemos estos edificios construidos, ¿no? Entonces, hay que ver cuáles son las leyes que están impidiendo que la municipalidad pueda demoler. Mira, hay un caso emblemático, un edificio en San Isidro, la avenida Javier Prado, por Guardia Civil, por la avenida El Aire, que hasta han habido reportajes y tiene sus carteles, edificio a punto de demolerse, sí. Y hasta ahora no se demuele, años. Edificio inhabitable. Inhabitable. Entonces, ¿cómo es posible? Imagínate, una municipalidad de San Isidro con toda la fuerza legal, económica, que no lo pueda demoler. El hotel también en Cusco, que luego de años se declaró que se tenía que demoler, tampoco se ha demolido. Entonces, ahí hay un problema serio, ¿no? ¿De qué nos vale cambiar un pedacito de la norma? Claro, porque lo que dice la gente, final, cuando nosotros hemos preguntado, ¿cómo es posible? Porque es un proceso, ¿no es cierto? Comienza con la licencia de construcción. Claro. O sea, ¿cómo es posible que se haya autorizado? Porque sin la licencia de construcción supuestamente no puedes construir. No. Entonces, ¿cómo se consiguió esa licencia? O sea, la hipótesis es que nunca tenía una licencia de construcción para la altura que tiene, porque máximo se permiten 3 pisos en la zona histórica. Y eso, que además el Ministerio de Cultura se pone a ver la cuadra. Si solamente son 1 piso, te doy 1 piso, 2 pisos, ve el perfil. Entonces puede ser que haya tenido una licencia para 2 pisos y se mandó con 6, 8, 10 pisos, ¿no? Pero además los accesos, que ahora es decir, unos pasillos infernales para llegar y entras y hay un tremendo edificio. El Reglamento Nacional de Edificaciones ya del año 2006 dice que toda edificación tiene que permitir el pase de los bomberos. Entonces es evidente pues que eso no ha cumplido con nada. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que en este país cada uno hace lo que quiere y no le sucede pero además es el reino del billetazo, ¿no es cierto? Tú consigues lo que quieras a punta de coimearte al personaje indicado. Es decir, porque si no, no hay explicación. Porque cuando hemos preguntado, oigan, ¿cómo es posible? En la municipalidad no dicen, no, es el Poder Judicial, que esta gente saca medidas cautelares y protegidas por una medida cautelar, nosotros no podemos hacer nada. Ni impedirles la construcción, ni impedirles el funcionamiento. Pero no puede ser que eso sea verdad. O sea, no puede ser. No, bueno, tú has visto cómo es. O sea, definitivamente hay un tema de corrupción en todos los niveles, en todas las instituciones,
y se ha normalizado. Eso es lo que a mí personalmente me revela. O sea, no cuando a veces algún administrado dice, me están pidiendo coima, entonces, ¿eres una víctima o eres un cómplice? ¿No? Entonces estamos normalizando un sistema en el cual tenemos normas que si tú le pagas a alguien y las irrespetas, no te pasa nada. Entonces, mira, justamente nosotros estamos convocando una mesa de trabajo ya la próxima semana para escucharnos todos y entender qué es lo que está pasando, porque acá no solamente se trata de cambiar la norma de inspecciones técnicas, sino qué es lo que pasa con el Poder Judicial, como cuando, por ejemplo, los policías toman preso a alguien y luego lo sueltan, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en todo el proceso? No solamente en una de las instituciones. ¿De qué nos sirve que la municipalidad le clausure un día si al día siguiente lo vuelve a abrir? ¿No? Sin haber, claro, porque en realidad esos edificios, así como estaban construidos, debieron ser demolidos sin ningún incendio. Exacto. Es decir, exacto. no necesitabas un incendio para demolerlo, estaba construido fuera de toda regla. Yo creo que es una tarea aquí para los congresistas que pareciera que ahora están todos con la mira en resolver esta situación, ¿no? ¿Cuáles son las normas legales que están favoreciendo esta impunidad? Y día tras día, semana tras semana, vemos como estos incendios gigantescos, tanto en locales que tienen todos los permisos como en los que no tienen ninguno. Entonces, es ahí el desafío. No, pero ¿no? a mí, ¿sabes lo que me preocupa, Lourdes? Que, es decir, tenemos por un lado una cantidad de problemas como este, por ejemplo, Sí. ¿no? Y estamos discutiendo el centro histórico de Lima, unos edificios construidos, hasta ahora nadie entiende cómo, porque es imposible que eso haya sido legalmente construido y que hayan estado funcionando, y nadie se explica cómo es posible que hayan estado funcionando Claro. legalmente. Y un tremendo incendio, y eso no. Lourdes, nuestra discusión debería ser qué vamos a hacer con el centro histórico, que es uno de los más hermosos del planeta. O sea, la ciudad de Lima es privilegiada en términos arquitectónicos. O sea, lo que tenemos como centro histórico nos debería hacer competir con otras ciudades del mundo. Sí. No es cierto, como, o sea, es un patrimonio y podría Mira, ser un atractivo turístico extraordinario, bien utilizado, y no logramos que esto tenga... Sí. O sea, yo me acuerdo, Andrade empezó... Eso quería decirte. ¿no? Quería hacer un homenaje aquí a Alberto Andrade cuando todos los ambulantes estaban ocupando el centro histórico. ¿Recuerdan? ¿Y qué hizo él? Los votó, encontró la solución para reubicarlos y hacer las galerías comerciales. Es un hecho que siendo todo el centro, bueno, toda la zona de Mesa Redonda, el Mercado Central, etcétera, viendo tanto comercio, necesitan lugares para almacenar. Entonces, hace tiempo que ya está prohibido, sin embargo, igual se hace. ¿Por qué no la municipalidad destina unas zonas hechas por ellos mismos, promovidas, etcétera, donde existan almacenes con todas las normas de seguridad? Un incendio, cuando recién está empezando, es muy fácil de apagar. Claro. Con los sprinklers, Pero si no estos tienes rociadores. porque no hay rociadores, o sea, hablamos Claro. con los bomberos, decían, o sea, ¿qué es lo que pasa con estos edificios? ¿Y por qué no permiten las inspecciones? Porque no hay rociadores, porque no hay extintores, porque no hay nada de lo que debería hacer para enfrentarte a la eventualidad de un incidente por el material altamente inflamable que tiene. ¿Y sabes ¿no? qué pasa también? Que hay que limitar la carga. ¿Y cómo se limita la carga combustible para que el incendio no sea de estas magnitudes? Se compartimenta. O sea, se hacen, por ejemplo, depósitos con muros cortafuego, muros de ladrillo o de drywall resistentes al fuego, que están separados. Y se inicia, si es que se inicia el incendio en uno de ellos, no va a todos los lados. No se expande. Exacto. Mira, el año pasado hemos estado nuevamente en el Ministerio de Vivienda con los bomberos. Mira, estaba el comandante también, Alfonso Panizo, y otras entidades viendo la nueva norma de seguridad que tiene una serie de requisitos para los almacenes. Pero igual tiene ya desde el año 2018, 7 años, y no se promulga esta norma, ¿no? Pero volviendo al tema del centro histórico, sí, yo creo que sí es importante destinar un espacio, una zona donde sí haya almacenes. Número 2, una radical decisión de erradicar todos estos almacenes inseguros, ¿no? Número 3, mira, no sé si tú sabes, el público sabe que el año pasado se publicó la ley 31980. Es una ley justo para el centro histórico que por primera vez se propicia, se impulsa, se promueve la inversión en el centro histórico. El 3% del IGB de toda la zona del centro histórico va a ser para esta entidad ProLima, ¿no? Se da incentivos tributarios, el 30% de tu inversión
También se están simplificando muchos de los trámites de licencias, se está simplificando muchísimo. Y además, los inmuebles declarados inhabitables, después de 15 años van a pasar a la Municipalidad de Lima. Porque otro problema que hay también, que nos dicen, es de que hay muchos inmuebles que se caen a pedazos y no se sabe quién es el propietario. Han pasado varias generaciones, están tugurizados, sin embargo la ley no permite que uno ingrese a construir o a arreglarlo. Entonces hay toda una maraña de normas, pero lo que yo creo que acá lo importante es la decisión política. Es la decisión política. Así como han sacado el año pasado, esta es una ley del centro histórico que ha sido promovida por la misma municipalidad, en realidad por ProLima, ¿no? Que ya viene de varias gestiones atrás. Entonces se está haciendo algo ahí para recuperar el centro histórico, pero lo que hay que hacer también es atacar este problema, ¿no? De toda esta inseguridad que se da en todos los pero eso supone pensar en términos de planes de largo plazo, ¿no es cierto? Es decir, yo me acuerdo lo que empezó Andrade, y había un gesto emblemático. Él tomó una de estas casas, estas casonas, y la convirtió en la casa del alcalde. Claro. Y yo almorzado con Alberto Andrade en la casa del alcalde un día que fue a hacerle una entrevista, y él me decía, este es el ejemplo que hay que dar, hay que venir acá al centro, la gente tienen que poner oficinas, restaurantes, hoteles, la gente tiene que mudarse a vivir al centro, y tiene que ser un polo de atracción para los turistas, y tiene que ser ordenado, bonito, bien pintado, limpio. Se empezó un esfuerzo y se perdió en el camino. Mira cómo estamos ahora. Sí, mira, hay más de 1000 y pico casas que están en declaración, o sea, casi como inhabitables, ¿ya? Hay un gran riesgo. Nosotros en el Colegio de Arquitectos, antes yo era decana de Lima y veíamos todas las licencias de construcción. ¿Sabes cuántas licencias se aprobaban al año? 20. O sea, 2 por mes o 1.5. Porque hay tantos requisitos de parte del Ministerio de Cultura para cambiar el uso que, por ejemplo, una casona, para hacerla restaurante, le pide una serie de requisitos que a veces son imposibles de cumplir con todas las normas actuales. También hemos entregado al Ministerio de Vivienda una norma de edificaciones existentes. Y ese es otro problema acá, ¿no? ¿Qué sucede? Mira, hasta el año 2018, 2020, 2021, ¿ya? Con el anterior formato se evaluaba una edificación, ¿es con la norma antigua o con la nueva? Entonces, con la norma antigua era más permisible en ciertos aspectos, ¿ya? Pero ahora, el año 21, 22, recién empezaron a darse cuenta de ¿qué pasa? Yo antes aprobaba todo y ahora no puedo. Por eso es que se han dado estas normas y hay tanta desesperación. Yo misma soy asesora también y he sido inspectora. Veo de los dos lados la situación, ¿no? Y por eso es que cuando tú pones una norma imposible de cumplir, ¿qué haces? Claro. Generas corrupción, porque es un trato de uno a uno, ¿no? Por supuesto. No es un sistema, por ejemplo... O sea, en realidad no establece mecanismos de control que al final terminan siendo el camino para el descontrol, porque simplemente pagas una coima y se acabó. Es un sistema perverso, ese. La norma, el Decreto Supremo 002, la ley, permite que se tercericen. O sea, estaba justamente revisando, había una alternativa de tercerizar todo lo que son las inspecciones técnicas. Por ejemplo, las licencias de construcción en comisiones somos los colegios profesionales, arquitectos e ingenieros, quienes por concurso público, capacitación, exámenes y ante notario público, damos los puestos para ser delegado de comisión técnica. Podría ser algo así para las inspecciones técnicas. Eso también bajaría bastante las licencias mal emitidas. Claro que sí, Lourdes. Yo espero sinceramente felizmente que acá no murió nadie, ¿no es cierto? Pero el daño que se ha causado es enorme, pero nos ha puesto en el centro de la atención, no solo resolver esta cosa trucha, tramposa de edificaciones que no debieron construirse, almacenes que no deberían estar donde están, lo que quiera. Pero la agenda no es esa. Hay que corregir eso. Lo que hay que hacer es recuperar el centro histórico en un plan de largo plazo. Eso es lo que hay que hacer, esa es la tarea a la que tenemos que abocarnos, ¿no? Tenemos un patrimonio riquísimo en las manos y lo estamos desaprovechando, ¿no? Sí, mira, vuelvo a la ley 31980 que se acaba de publicar recién este año, estamos empezando a ver los frutos. Justamente, mira, el Colegio de Arquitectos tiene un local en la avenida Tacna, ¿ya? Que está ahí abandonado, no abandonado, sino desocupado. Anteriormente, ¿qué pasa? Cuando tú ibas a sacar una licencia de construcción en el centro histórico, te decía, a ver, cumple con todas las normas de accesibilidad, rampas, ¿ya? Pero no puedes invadir la calle, pero no puedes
tocar acá el muro porque es intangible para poner tu ascensor. Pero tienes que poner una escalera protegida con muros cortafuegos, pero tampoco puedes tocar los muros. Entonces, y además, tráeme tu último plano que se aprobó hace 100 años. Lo llevabas y ¿sabes lo que pasaba? Te llevaban un procedimiento administrativo sancionador. Está distinto. Era un absurdo de los absurdos. Esto ha cambiado. Entonces, sí confiamos en que esta parte va a empezar a dar frutos poco a poco. Pero lo que no está funcionando es el control de estas edificaciones que se disparan hacia arriba, hacen almacenes sin ningún tipo de medidas de seguridad y siguen ahí. Lo he visto en el reportaje ayer, antes de ayer, ¿no? Entonces, ese es otro punto. Vamos. Yo en realidad tenía que terminar esta entrevista antes, pero me entusiasman estos temas, sinceramente. Bueno, es mi especialidad, coincide pero que además de ser decana. Yo soy un amante de la fotografía, ¿ya? No. Y en el Jirón de la Unión hay la Casa Curret. Por Dios, esa casa es una joya de la arquitectura y además es un monumento a la historia. O sea, el señor Curret, o sea, la gente no sabe que uno de los primeros lugares de Sudamérica al que llegó la fotografía de los franceses fue el Perú. Y se generó acá una gran escuela fotográfica, que nosotros tenemos registros fotográficos que no tienen otros países, somos unos privilegiados. Claro. Y ahí la fotografía se expandió por todo el Perú y Chambi, y los guaracinos, y ha habido fotógrafos por todos lados. Pero esa casa están vendiendo blue jeans, no sé qué cosa, es para llorar. O sea, sí, mira, ¿sabes qué hacen otros países? Y acá también ya está la ley de desarrollo urbano sostenible que se tiene que implementar ya. ¿Qué es? Darle un derecho como un bono a todas las casonas de centro histórico que a la ciudad le interesa mantener. ¿Qué son los DAET? Derecho adquirido de edificación transferible. Por ejemplo, y para eso son los planes de desarrollo urbano. Actualmente está el plan MET que todavía no se termina de implementar. Pero mira, imagínate tú, esto ya ha habido anteriormente, por ejemplo, en Miraflores. Una ordenanza que dice, es para mí interés prioritario todas estas casonas maravillosas que se mantengan de lo mejor. Y como la gente a veces no tiene plata, entonces yo te voy a permitir que tú vendas 3 pisos imaginarios, ¿ya? Un volumen de construcción que tú solo vas a vender a otra empresa inmobiliaria para que pueda subir 3 pisos adicionales donde yo lo he determinado en el plan urbano. Por ejemplo, frente a la vía expresa, frente al malecón. Eso existe en todos lados. Claro, pero eso es lo que deberíamos estar discutiendo, Lourdes, y no estas desgracias, ¿no? Claro. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y ojalá que esto, sinceramente, yo confío en que esto los va a meter en esta otra discusión que es la que importa. Yo creo que eso va a marcar un antes y un después. Ojalá. Confío en eso y el Colegio de Arquitectos está enfocado en ello. Estamos claros en eso. Están corriendo buenos vientos, ¿no? ¿No? Desde Jorge, de ahí tú, o sea, estamos encaminados. Ahí estamos avanzando. Estamos encaminados. Gracias. Muchas gracias.